como sabemos, estamos estudiando el libro de Isaías. Hoy estamos continuando el capítulo 5, del versículo 8 al versículo 30. Entonces, quiero empezar porque es una extensión, es un pasaje un poco extenso. Vamos a ver 6 ay del Señor, y ya cada ay es una predicación, así que tomen en cuenta que vamos a meter 6 aquí. Vamos a tratar de abarcarlos y de meditar sobre ellos sin perder de vista lo que Dios tiene para nosotros. Quisiera que me acompañaran en oración. Padre Celestial, Señor, esta mañana ponemos ante ti tu palabra, tu mensaje, Señor, el corazón de mis hermanos y el mío también. Ayúdanos a poder reflexionar, que tu Espíritu Santo actúe en el corazón de cada uno de tus hijos y podamos mirar tu palabra y la belleza que tú tienes para nosotros a través de las Escrituras. Ayúdame a mí, Señor, en lo personal. No mires mi debilidad, Señor. Úsala para poder predicar y enseñar lo que tú me has mostrado o nos muestras a través de tu palabra. Pon en orden mi cabeza las palabras, Señor, para poderlas expresar con claridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para los niños hay 4 palabras. Están ay. Vamos a ver qué significa ay. Así ustedes van a saber cuándo es necesario ponerla. Juicio, Cristo o Jesús. Digo las dos, niños, porque a veces nosotros nos referimos a Jesús como Cristo o como Jesús. Entonces sería bueno que estén prestando atención, aplique cualquiera de las dos formas que el predicador use para referirse a Jesucristo. Y pecado. Y esas serían las palabras. Vamos a empezar porque el tiempo es apremiante. Hermanos, a manera de introducción, yo quisiera recordar cómo fue que comenzó este capítulo número 5, como manera de introducción, ya que es la base de lo que prosigue, de lo que yo voy a explicar o voy a tratar de enseñar o mostrar hoy. Obviamente tiene su función, pero lo entenderíamos de una mejor manera cuando miramos el inicio del capítulo 5. Así que así lo podríamos ver de una forma más amplia. A veces nosotros como predicadores usamos ciertas ilustraciones iniciales para poder tener medios visuales o prácticos más simples para que las personas nos puedan entender un tema en específico y la profundidad de este. De hecho, esto lo utilizó Jesús muchas veces a través de las parábolas. Él, a través de una parábola, le explicaba al pueblo algo más profundo o necesario que ellos necesitaban comprender. En este caso, ya Dios nos puso la parábola. En este caso, ya tenemos la ilustración. No tenemos, por lo menos de mi parte, no tengo que buscar mucho. Y la ilustración fue clara la semana pasada, que nos la enseñó Yari. Entonces, no voy a entrar mucho en la ilustración porque ya Yari nos la enseñó y nos la explicó, pero solo quiero que la recordemos. Recordemos cómo fue Dios el que dijo que plantó una viña, que Él suministró todo para plantar una viña. Y el propósito era que esta viña diera una uva de un fruto dulce. El significado de eso era para hacer un buen vino, que era lo que ellos entendían, pero en vez de eso dio uvas amargas, dio uvas que no servían para hacer ese buen vino, dio uvas que no servían para el propósito del cual un agricultor sembraba una viña. Ahora vemos que esta parábola está puesta de una forma de que los que están escuchando lo pudieran comprender. La agricultura, el campo, era común y normal para ellos. Ellos sabían qué implicaba cada aspecto que el Señor estaba hablando de una viña. Ellos sabían lo que ellos cuando sembraban una viña o cuando sembraban un cultivo, esperaban de ese cultivo, esperaban un fruto. Entonces ellos pueden entender claramente eso. Yo creo que nosotros también podríamos comprenderlo, aunque nunca aquí nadie haya sembrado nada. Creo que, aunque quizá no tengamos el conocimiento profundo, pero es poquito lo que nos puede faltar y nos podemos guiar a eso. Pero podemos entender la idea que Dios tiene para con Judá y Jerusalén. Y esto fue lo que Jerusalén no cumplió. Y eso, pues, como dije antes, fue lo que ya Yari nos explicó la semana pasada. El tiempo, si no respondo.
Y ahora nosotros podemos ver que en el pasaje de hoy, Dios usa esa técnica para podernos mostrar lo que Él quería para Judá. Pero en lo que hoy nos corresponde, nos va a mostrar de qué forma o por qué forma las uvas salieron amargas. ¿Qué tanto es lo amargo de estas uvas? Y es lo que vemos y lo representa a través de lo que leímos anteriormente, que son los ay. Ay de los que en sí son 6 ay, de los cuales Isaías hace mención, y los vamos a ir viendo para meditar sobre ellos y qué es lo que quería decir con cada uno de estos. En la Reina Valera, por lo menos esta porción es traducida como el ay sobre los malvados. No es el ay de los malvados, y vamos a ver por qué realmente los malvados, enfocándonos en las características de los que están practicando el pecado y viviendo en este pecado, ellos no sienten un ay delante del Señor, pero el ay dice que está sobre ellos. Entonces vamos a ver qué es ese ay que está sobre ellos. En nuestro lenguaje existen gritos de alerta que nosotros usamos o para prevenir o dirigir algo. ¿Cuántos de nosotros nos dan unos gritos de advertencia y nos dicen cuidado? Y cuando alguien dice cuidado, nos ponen en alerta y nos detenemos o nos previene. Hay gritos también de dolor, un ay de dolor físico. Este ay del que vamos a hablar no es de un dolor físico. Cuando alguien dice ay, todos nos prevenimos. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Entonces produce algo en nosotros el escuchar el grito de advertencia. Puede ser que estemos caminando o estemos haciendo alguna acción y alguien nos grite ¡no! Y entonces nosotros nos detenemos inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Pero estos gritos o estas formas no son gramaticales, serían verbales de comunicarnos, nos advierten sobre algún peligro o si alguna cosa que debemos hacer. Y así como mencioné, cada uno de estos gritos o estas advertencias de que estoy diciendo tienen un impacto en nuestro actuar. Modifica o debe cambiar lo que estamos haciendo. Si alguien me dice, cuidado, el semáforo está en rojo, y yo no me detengo, no me pruebo y sigo, me estrellé. Estoy recibiendo las consecuencias. Entonces estas advertencias en muchas ocasiones van a modificar mi manera o deben modificar mi manera de actuar para cambiar o meditar en lo que estoy haciendo. Y quizás, y solo quizás, este ay que proclama Isaías para nosotros puede perder un poquito de fuerza en nuestro español, porque para nosotros este ay es muy común. En español nosotros decimos ay como una manera de expresión, ay qué dolor de cabeza, y lo atribuimos a un dolor de cabeza, al dolor físico. Ay qué pena de lo que hice, y lo usamos como una manera de sorpresa, y así en diferentes maneras. Una expresión de ay como un arrepentimiento lo usamos muy frecuentemente, pero en el original este ay tenía una connotación especial que ellos podían entender. Así como entendían el significado de la viña, ellos podían entender el significado del ay. Este ay, la traducción como se dice es como hoy. Yo intenté hasta ponerlo en eso que lo traduce con audio y hasta cuesta, pero es como hoy. Y no es para nada una expresión suave, tampoco es una expresión para un dolor físico. Esto principalmente se usa como un lamento fúnebre. Esto se usa para cuando están en un funeral, para iniciar un canto fúnebre. En ocasiones también se usa como una advertencia de juicio, como cuando el juez golpea con el mazo y da la sentencia. Ese golpe de mazo es el ay, es el hoy. Entonces, tengamos presente para el último punto del sermón este golpe de juez, como hoy.
Veámoslo o profundicemos más de la forma fúnebre. Este se utilizaba para comenzar un canto de lamento por alguien que muere o que estaba a punto de morir, que estaba en sus últimos minutos y que ya no tenía regreso atrás. Imaginémonos los dolientes en un funeral, pero no los que van a la vela a dar su pésame, su apoyo, sino los de familia directa. El padre que está enterrando a su hijo, o el hijo que está enterrando a su padre, o el esposo que está enterrando a su esposa, o viceversa, y que están ahí a la par del ataúd. Estas personas lo que están diciendo en este sentido es hoy, hoy, o ay, ay, mi querida esposa, mi querido padre, mi querida hija. Eso era lo que significaba el hoy o el ay. En 1 Reyes 13:30 dice: puso el cadáver en su propio sepulcro y haciendo duelo por él, diciendo: ay, hermano mío. Esta es la traducción de las Reinas Américas, pero en las Américas, en la Reina Valera, dice parecido. Pero así es como se utilizaba este ay. En este caso era un hermano que estaba enterrando a su hermano. Y él lo exclamó de esta forma: ay, hermano mío. Entonces, al usar este ay o hoy, Isaías no está diciéndole a estas personas: qué lástima, pobrecitos, o qué triste por ellos. Isaías está exclamando un canto fúnebre a todas estas personas, a las que se comportan de la manera que vamos a ver, a todos aquellos que practicaban estas 6 formas de pecado que él va a mencionar. Es decir, aunque el exilio iba a venir 100 años después, aunque el exilio no estaba presente, Isaías estaba diciendo: ustedes ya están muertos. Ustedes, el canto que estoy haciendo a ustedes de parte de Dios, que Dios me ha mandado, es de muerte. Aunque ustedes no mueran físicamente, porque ustedes van a ser diferente a Israel, ustedes van a ir y van a seguir viviendo, ustedes ya están muertos por su forma de vivir. Porque recordemos que la invasión o el saqueamiento que vino a Babilonia, a Judá, no necesariamente mató a los judíos. A ellos los llevaron como esclavos. De hecho, ellos los dejaron seguir practicando sus costumbres en el exilio, que fue un exilio diferente al de Israel. Pero aún así, esta muerte ya está sobre ellos. Y por eso es el motivo de los ay. Ahora, tengamos en cuenta, cuando decimos ay, es una expresión fúnebre, pero notemos que el que la proclama no es el muerto, sino es el doliente, el que está vivo. Este ay no es un ay que el muerto pueda proclamar. El muerto está muerto, ya no puede proclamar, pero el que está vivo, el doliente, es el que se está doliendo por ese que ha muerto. Y en este caso, Dios a través de Isaías se está doliendo por la muerte de Judá. Así que nosotros podemos ver que Dios, a pesar o en medio de su soberanía, en medio del propósito que Él tiene, en medio de profetizar que va a destruir su viña, aún así, Él está doliente por el pueblo que se perdió. Entonces saquemos estas dos situaciones. En este contexto, en este texto, estamos viendo que el pueblo está muerto por su pecado y que Dios a través de Isaías se está lamentando o está expresando su amor por el pueblo. Está expresando su amor de una manera personal y cercana a este pueblo. Él no los está olvidando. Y recuerden cuando nosotros leímos el capítulo 1 que su deseo de vengarse no es de vengarse, un deseo de vengarse contra las personas o lo que él amaba, era de vengar el pecado. Entonces, en este sentido, es como un clamor de un padre a su hijo, diciéndole: ay, ¿cómo puedo hacer para que cambies? Ese es el sentido de este ay para con Dios. Ahora veamos un poco sobre cada uno de estos ay, porque esto también aplica para hacernos reflexionar en nuestra vida. ¿Cuál es el carácter que nosotros tenemos en nuestra vida? El primer ay es para los
para los codiciosos. Y nosotros podemos ver que estos vienen del deseo de la carne. Judá, a pesar de tener todos los medios necesarios para dar un buen fruto, no dio el fruto esperado. Ellos amaron más los deseos de su carne y negaron el fruto que tenían que dar. Y esto los lleva al primer el de los codiciosos. Son para aquellos que anhelaban tener más todos los días, día tras día. Ellos anhelaban cada vez tener más, sin importar, en este caso, si expropiaban al mismo pueblo. Leamos Isaías 5:8 al 10. Dice: hay de los que juntan casa con casa y añaden heredad con heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Has llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, o un homer de semilla producirá un efa. En la Biblia de las Américas nos hacen la conversión, y el versículo de sería: porque 4 hectáreas o 2 acres de viña producirán 22 litros de vino, y 220 litros de semilla producirán solo 22 litros de grano. Es decir, ellos iban a recibir menos del 10% de la semilla que iban a sembrar. Y aparte de eso dice que las casas iban a ser devoradas, destruidas. Entonces le está diciendo: ustedes, ¿por qué se afanan por tener tanta tierra? Y veamos que ese no era el principio de Dios. Ellos estaban transgrediendo el pacto de Dios, porque ellos sabían que desde inicio para ellos esto era prohibido. Dios había dictado de que la tierra era de Él y era para el pueblo, y ellos no se podían apoderar de la tierra. Cuando nosotros leemos Levítico 25:23 al 24 dice: además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Así que en toda tierra que ustedes tengan en propiedad, proveerán para que la tierra pueda ser redimida. Y nosotros podemos ver cómo en esta ley de redención, cuando por alguna razón ellos tenían que vender la tierra, solo podía ser vendida durante 50 años. En 50 años era el año de la redención. Tenían que regresar la tierra a los dueños, para que ellos nunca perdieran su tierra o le quedara a los hijos. Y ustedes lo miran, si yo cometí algún irresponsabilidad económica, digámoslo así, y tengo que vender mi tierra para poder seguir solventando, al que se la vendo, en 50 años, él se la tiene que regresar a mis hijos. Probablemente yo no voy a estar vivo, pero mis hijos no van a perder la tierra, porque la tierra era de Dios, y ese era el principio de que el pueblo no perdiera su tierra. Pero en esta ocasión y en este caso, ellos no lo están haciendo así. Ellos que están juntando heredad con heredad. Ellos están juntando casa con casa y están usando el poder espiritual y hasta económico para desterrar al propio pueblo. Y es ahí donde Dios los está condenando. Les digo: ustedes son codiciosos. Su corazón quiere abastecerse de tierra. ¿Acaso van a vivir ustedes solos aquí? ¿Acaso pretenden que todo Israel sea solo para ustedes? ¿O es para todo el pueblo? Cuando nosotros leemos Miqueas, voy a decir solo los pasajes y tal vez ustedes lo apuntan y ahí lo van a leer a casa por el tiempo, pero Miqueas 2, del 1 al 2, también está exhortando lo mismo y les está diciendo que están haciendo ese mismo pecado. Primero de Reyes 21 nos habla sobre la viña de Nabot y el rey Acab. Y la viña de Nabot y el rey Acab, lo que nos dice es esto pasó 100 años antes, y lo que nos dice es cómo la esposa de Acab usó su poder de rey, de justicia, para engañar o quitarle las tierras a Nabot. El rey llegó a comprar la viña de Nabot y Nabot le dijo: no, rey, Dios me libre de que mi familia se quede sin heredad, no te la puedo vender, es la heredad de mis hijos. Y como Nabot no la quiso vender,
el rey se puso triste y fue y le contó a la esposa, y la esposa dice: no te preocupes, yo voy a solucionar esto. Ella armó como un concilio y dijo: llamen a Nabot y explíquenle a Nabot y digan y mientan a Nabot diciendo que él blasfemó contra Dios, apedréenlo y mátenlo. Y ya cuando hacen todo este trinquete, ella llega y le dice a Acab: ya la viña puede ser tuya, porque Nabot ha muerto. Entonces Acab era el rey, él tenía que implementar la justicia, pero en vez de eso se coludieron para matar a uno del pueblo por la tierra. A ese grado de maldad del corazón estaba Judá, y esto fue 100 años antes. Imagínense todo lo que habían evolucionado en 100 años hasta los tiempos de Isaías. Y esto no lo podemos solo ver como antes. Estas enseñanzas son aplicables también en nuestros días. Santiago 5:4 también lo condena. Y apúntenlo, pues no voy a leer. Lucas 12:15 también lo condena. Y ahí Jesús les dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y anteriormente a esto, lo que están peleando es una herencia a dos hermanos. Un hermano le dice a Jesús: dile a mi hermano que me dé la herencia. Y quizás aquí no está diciendo cuánto es el monto de la herencia, si era poco o era mucho. El problema era que había uno que no quería compartir la herencia con su hermano, no quería dar la parte que le tocaba a su hermano. Y esa es la consecuencia del corazón. La naturaleza de la carne nos puede hacer llegar a hacernos como algunos de estos hombres, que viven para adquirir más y más riqueza, como que si el mundo fuese para ellos. Gracias, Will. Y se olvidan de que lo que leímos en Levítico, que la tierra es de Dios y que nosotros somos peregrinos en esta tierra, y que todo lo que tengamos, aunque sea propiedad o que sea posesión nuestra, va a llegar el momento que nosotros no vamos a estar y eso puede ser destruido. No es algo de lo cual nosotros tengamos que buscar y anhelar como que si fuera el fin principal. Todos tenemos una riqueza que administrar, y el amor que tengamos a ellas es lo que nos va a matar o lo que nos va a destruir, o el que va a tener en aplicación al texto ese canto de muerte encima de nosotros. Pablo nos dice que estas cosas están en los hijos de desobediencia, pero los hijos de Dios tenemos que hacer morir día a día, nosotros hacer morir estas cosas en nosotros. Voy a leer este pasaje, pero este pasaje, hermanos, aplica para los 6 ay. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas, el verbo aquí es hacer morir. De una u otra forma, los hijos de Dios tenemos que trabajar constantemente en esto y hacer morir esto de nuestra carne. Y meditar si nosotros en algún momento estamos teniendo y estamos queriendo solo acumular y acumular y vemos a un hermano o a alguien que necesita y no seamos capaces de entregar, de dar y de reconocer que lo que tenemos no es nuestro, sino es de Dios. El segundo ay lo podemos considerar como el ay del hedonismo. Ese está en el 5:11. Hay de los que levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Estos son los que consideran o viven una vida dedicada a la búsqueda del placer, con el fin de que la vida humana sea alegría, gozo, en una aparente alegría y gozo. Usan el licor y las fiestas constantes para una autocomplacencia momentánea. No tienen tiempo ni interés para meditar en la obra de Dios, en el destino de sus vidas y en la consecuencia de sus actos. Viven como si estuvieran en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos de nosotros en algún tiempo pudimos haber pasado por estas experiencias?
que lo podemos ver ahorita en el mundo, pero no veamos a la acera, veamos los que estamos acá, cómo vivimos nuestra vida. Nos tomamos el tiempo para meditar sobre Dios, sobre la obra de sus manos, sobre lo que Él ha hecho, sobre la consecuencia de mis actos, y no caer como cuando leemos Romanos 1, que Él nos deja nuestros pensamientos por ir en contra o ir a favor de nuestra vida. Y aunque esto, y tengo que apurarme, y aunque esto, hermanos, aplica para todo ser humano, jóvenes, tengan cuidado de esto, porque hoy el mundo les dice a ustedes que la diversión está allá afuera. Cuando están en la universidad, en el colegio, no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para muchas otras cosas. Ustedes van a escuchar a sus compañeros de fiesta en fiesta. Tal vez porque ahora uno cuando estaba meditando esto, aparte porque Dios ha hecho la obra en mí, yo digo, aunque Dios no la hubiera hecho, yo hubiese podido resistir ese ritmo que tenía en la juventud. Quizá no, pero gracias a Dios que Dios hizo la obra en mí, porque si no, no hubiera aguantado. Pero de joven tenemos mucha energía, aguantan muchos desvelos, aguantan muchas fiestas sus compañeros, y les van a decir que eso es normal, y les van a decir que eso es diversión. Pero realmente concéntrense en lo que dicen las Escrituras. Tomen tiempo para meditar sobre la obra de Dios en sus vidas, sobre lo que Dios es y significa para ustedes. Tomen tiempo para meditar la consecuencia de sus actos y poder crecer en el Señor en esta manera. Mateo 6:24 dice, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo creo que es el abanico que me está. Ya no sé, o toso o sudo. Voy a preferir sudar para poder hablar. Y esta actitud de estas personas, cuando nosotros leemos este pasaje, tiene un por tanto en Isaías 13. Un por tanto de lo que conlleva seguir esta actitud. Isaías 13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Por eso se ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Esa es la consecuencia de esta actitud. Y esa es, jóvenes y adultos, hermanos y amigos que nos acompañan, de lo que nosotros tenemos que meditar en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Tenemos tiempo para conocer a Dios? Porque dice que este pueblo no tuvo tiempo para conocer a Dios. No tuvo tiempo, y que por no tener tiempo, por no conocer a Dios, ellos iban a tener este castigo. El Seol iba a abrir sus fauces. Veamos el tercer ay. El tercer ay es una arrogancia que desafía a Dios. Isaías 5:18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Esta palabra vanidad es falsedad o maldad. Y el pecado como con coyunturas de carreta. Los cuales dicen, venga ya, apúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consuelo del Santo de Israel para que sepamos. Este describe a las personas que están tan endurecidas de su corazón por el pecado, que no solo lo practican, sino que hasta lo predican, hasta lo enseñan. Su cinismo llega a tal punto a desafiar abiertamente a Dios y su palabra. Usan la lógica como para desacreditar la obra de Dios. Cuando hablan del diluvio, ellos tienen una justificación. Cuando hablan de la creación, dicen que la mujer no pudo haber salido del hombre. Es físicamente imposible, no se puede. Cuando hablan de los roles de que el Dios ha establecido para la familia, dicen, no, esos roles están mal, no se pueden. Denigran a la mujer. Cuando hablamos de la resurrección, es imposible de que un hombre pueda resucitar. Es imposible. Nunca se ha visto que un hombre resucite de la muerte. Cuando se habla del fin del mundo, es imposible que el fin del mundo pueda ser como lo escribe Apocalipsis.
como las estrellas se van a caer del cielo. Y todo lo justifican por su propio entendimiento y lo predican desafiando a Dios al punto de decir que pase a ver si es verdad. Y desafían a Dios en ese tono. Segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron hasta las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Esto es lo cuantos han dicho. Es que desde 1980 están diciendo que Cristo viene. Y han puesto fechas algunos de la venida del Señor y no ha venido. ¿Cuándo se va a cumplir? Bueno, el día que se cumpla, ese día llorarán. Jesús dijo en Juan 8:34, parafraseando: todo aquel que hace el pecado es esclavo de sus pecados. Pues estas personas están arrastrando sus propias cadenas de esclavitud con un orgullo que lo proclaman y juzgan y menosprecian la palabra del Señor a través de eso. ¿Cuántos de nosotros, como una aplicación, podemos llegar a vivir una vida así? Voy a seguir practicando esto porque Dios no ha venido. O tal vez Dios no castigue este pecado. Y voy a seguir con esta indominia, sería. Indominia, palabra rara. Voy a seguir con esta actitud impenitente. Y voy a seguir caminando con mi pecado. Porque Dios no me ha castigado. Porque tal vez no he visto la consecuencia aún de este pecado. Llegará el momento en que tendrás que enfrentarte a la consecuencia de ese pecado si no te arrepientes. El ay a la perversión moral. Ese está en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto nos habla, hermanos, del relativismo moral. Y aquí por lo menos nosotros podemos sacar 3 aspectos que nos habla este pasaje, porque hace 3 comparaciones en campos de la física, digamos, diferentes. No sé si el término física está bien, pero digamos, dicen de lo bueno y lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esto nos puede hacer una referencia a la verdad de la obediencia a la palabra del Señor, a la obediencia directa. Como dice Salmos 119, 67-69. Dice: antes de que fuera yo humillado, descarriado, andaba más, ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Cuando la palabra de Dios dice que algo es malo, estas personas dicen no es tan malo o es bueno. Ellos faltan a la verdad explícita de la palabra del Señor. También tenemos en la otra comparación la luz y las tinieblas. Esto nos hace referencia a lo espiritual, a la realidad del juicio de Dios. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación de la luz que vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vemos cómo la decadencia. Sus obras eran malas porque habían desechado la ley de Dios. Y eso lo llevó a desechar a Cristo también, a llamar a la luz, a no reconocer a la luz del mundo, a llamar a la luz tinieblas y tinieblas a la luz. Todo va en decadencia. Ellos no entendieron la parte espiritual porque no entendieron o no siguieron la ley de Dios. Ahora está en la tercera comparación, lo amargo y lo dulce. Lo amargo y lo dulce es el resultado de las 2 anteriores, porque esto se ve mejor en lo tangible, en lo práctico. Es el resultado de una conciencia extraviada, y es la consecuencia práctica de nuestras vidas. El pecado trae consecuencias amargas para nuestras vidas, y el mundo nos dice que esas consecuencias amargas
son buenas o son dulces en este caso. Lo vemos en el matrimonio, el mundo, cómo viven el matrimonio fuera del mundo, con un montón de problemas, con un montón de discusiones, con vacíos espirituales, y las consecuencias se ven reflejadas en el llanto, en la depresión, en amargura. Y entonces muchos llaman la depresión como buena, o la llaman como dulce, o es algo normal, o es la vida que hay que vivir, o son cosas de la vida, todos pasamos lo mismo, y empiezan a llamar a lo amargo dulce, porque hemos desechado las dos anteriores. Desechamos la palabra del Señor, desecharon a Cristo, y ahora están viviendo las consecuencias. Y en todas se ha querido arreglar en el mundo para que no sean malas, y realmente es la consecuencia del pecado. Cuando una persona anda en una vida de libertinaje, una vida desordenada, una vida que no es buena, aunque en la oscuridad de su cuarto él llore todos los días, y a la luz y a la cara de las personas sea la persona más libre del mundo, a eso le llaman un alma libre. Y si hay algún marido acá que es fiel a su esposa, que es fiel a su familia, que es un hombre de hogar, le llaman a alguien aburrido. Así lo llama el mundo. Y jóvenes, otra vez, véanlo ustedes mismos. Véanlo en sus colegios, en sus universidades. ¿Quién es el más popular en su escuela? ¿Quién es el más popular en su colegio? ¿Es el disciplinado? ¿El que lleva excelencia académica? ¿O es el relajo? ¿O es el que siempre anda rompiendo las reglas del colegio y de la escuela? ¿Quién es el más popular? ¿El que viste formalmente o el que busca todas las maneras posibles para romper la moda de nuestra cultura? ¿Qué es lo que el mundo dice por bueno y qué es lo que el mundo dice por malo? ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos ver por bueno y qué es lo que deberíamos ver por malo? Aplica en nosotros. El quinto ay dice que este es sobre la arrogancia y la autosuficiencia. Está solo en el versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Este ay condena a hombres que actúan confiando más en su inteligencia, en los métodos, en las formas de ser, en lo que ellos piensan, en sus pensamientos, en la filosofía, en su propia hasta intuición, en lugar de ver y obedecer la verdad revelada que está en las Escrituras. Es de los que dicen, yo pienso que debe ser así. Es difícil porque toca nuestro orgullo y nos dice, no, la Biblia no dice que es así. Es hasta difícil en ocasiones creer que la creación pretenda saber más que el Creador sobre su propia creación. Proverbios 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El principio de la sabiduría es temer a Dios. En ocasiones es más confiable de cierta forma alguien que tiene temor de cómo actuar y llora por cómo va a actuar en oración, que alguien que sabe cómo va a actuar porque él dice que sabe cómo es. Es difícil, pero nos lleva a esto. Por el tiempo vamos con el sexto ay. El sexto ay lo voy a tomar con el punto siguiente, que es el juicio, porque es sobre la corrupción de la justicia. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Este me recordó mucho la historia de Nabot que leí, que les conté anteriormente. Pero ciertamente este es el último lamento, pero este define la culminación del carácter de este pueblo y la culminación del carácter de un hombre que está muerto en sus pecados, que está sobre el canto del ay que vimos al inicio. Esta es la consecuencia de la corrupción de la justicia, de haber sobrellevado todos los ay anteriores. Cada vez viene aumentando y por esto es el juicio que Dios hizo.
A partir de este ay, del 24 al 30, Dios establece qué iba a hacer con su viña. Dios dijo que la viña que él había plantado era para que diera fruto de justicia. Jerusalén, el sacerdocio, el templo y el mismo pueblo, todo el conjunto de Israel, de Judá y Jerusalén en ese aspecto, todo fue diseñado para mostrar la justicia y el carácter de Dios. Ese era su fin, mostrar la justicia y el carácter de Dios. Y con todas estas actuaciones que ellos estaban haciendo, se habían olvidado primeramente de Dios y seguramente del propósito que ellos tenían. No estaban mostrando lo que Dios dijo que tenían que hacer, no estaban haciendo luz al mundo. Ellos estaban viviendo para su propia carne, estaban viviendo para sus propios placeres, estaban viviendo para su bien personal y no para mostrar la gloria de Dios. El templo se volvió un edificio como de negocios, un edificio en el cual les producía un provecho a ellos. Dios mostró la ilustración inicial. Dios mostró cómo fue Él el que preparó la tierra y el que proveyó todas las condiciones. Y hermanos, y esto es algo especial, porque una vez más digo, tal vez para nosotros que no cultivamos en mucho tiempo, no entendemos muchas cosas. Estas personas sí lo estaban entendiendo. Y tengo que contarles de manera de testimonio que yo estoy aprendiendo a cultivar. Anteriormente yo siembro una papa y me sale un tomate, pero ahora me están saliendo por lo menos las mismas cosas que pongo. Y como tenemos un lugar donde estamos trabajando, he aprendido a sembrar. Y he visto, porque estoy metido como en la cultura ya, los vecinos están sembrando. Y he visto lo que la gente se esfuerza para preparar la tierra. Y lo hace hasta por fe, porque ellos preparan antes de que vengan las lluvias, diciendo, cuando la lluvia venga ya la tierra va a estar preparada y va a estar sembrada. Y un vecino hace en esto canícula, ¿verdad? Digo un cuaresma, que yo le he pasado a este sembrador de experiencia. A él le pedimos consejos. Pero ahora que vino la canícula, muchos ahí a la parte donde nosotros estábamos trabajando prepararon la tierra. Yo no voy a decir desordenado, falta de experiencia, no nos dio tiempo de preparar la tierra. Ya perdimos la lluvia. Ellos prepararon la tierra, sembraron maíz, se vino la primera lluvia, el maíz creció y la canícula fue muy larga y las plantas no crecieron, se quedaron a una altura y se empezaron a secar. Y yo nada miraba la cara del Señor que venía afligido. Perdí la cosecha, no tenemos riego, sin agua no se puede sembrar. Y yo, ¿qué sigue? Él lo que hizo fue abrir los portillos y que entraran las vacas y se comieran todo el maíz que había. Porque él dijo, perdimos la cosecha, no hubo agua, el maíz no va a crecer ya se secó. Entonces, preparar la tierra conlleva, o esperar un buen fruto conlleva trabajo. Y hay cosas que todas se tienen que alinear para que funcione. Pues Dios dijo que Él preparó todo para que hubiese un fruto de justicia. Y aún así ese fruto no se dio. Él lo que hizo en el versículo 24 al 30 es abrir el portillo, cómasen todo el rastrojo, que se lo consuma el fuego, porque la viña que yo sembré no sirvió, no dio el fruto que era esperado. Esto fue lo que hizo el Señor. Amós 5:7 dice, ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. No están dando el fruto que Dios les pidió. Y es aquí donde yo digo, Dios abrió el portillo para que las vacas entraran y se comieran todo el maíz. Y después de que se comieron el maíz, estos vecinos volvieron a preparar la tierra, porque dijeron, ahora sí vienen las lluvias y vamos a volver a sembrar. Y ahí lo seguimos nosotros y ahí vamos con ellos y ya estamos sembrando. Pero vean lo que dijo del 5 al 24 y 25. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la lleva y llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Esto fue lo que hizo Dios.
Dejó que entraran de un silbido, dice que como cascos y gigantes iban a venir, nos iban a cansar hasta que desapareciera Judá, hasta que su viña fuese erradicada. Y era por ese motivo. No dieron el fruto que tenían que dar, la cosecha se había perdido. Y eso es lo que nos habla del versículo 24 hasta el versículo 30, de cómo Dios eliminó su viña. Pero también nosotros, yo quiero quedarme con la parte C del versículo 25 para traer una nueva esperanza también. Porque esa viña es cierto que fue destruida, pero no quedó ahí. La parte C nos deja ver, o nos va a llevar a la conclusión de que Dios va a preparar una viña nueva. Una viña que sí va a reflejar la justicia y el carácter de Dios. Una viña que va a ser incorruptible. Y aquí nosotros podemos ver el versículo C, el versículo 25, la parte C, dice: con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es decir, este no es el juicio final. Cuando nosotros leímos Isaías 1:27, capítulo 1, versículo 27, que ya estudiamos esa parte, habla de Sión y dice que Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Eso nosotros llegamos a la conclusión que está hablando de la venida del Señor, cuando su iglesia será rescatada con juicio. Pero acá dice que su mano seguirá extendida. Es decir, que este juicio a Judá va a pasar. Y cuando Judá venga otra vez a su pueblo, la mano del Señor seguirá extendida. El juicio o la redención no será con este juicio. Este juicio será la consecuencia de sus actos, de cómo actuó como el pueblo de Dios, pero no será redimido a través de este juicio. Cuando ellos vuelvan, seguirán con sus actitudes y sus pecados. Y su canto de muerte que está diciendo Isaías estará sobre ellos todavía, no perpetuamente, pero todavía. Cada ay que nosotros vemos es la cara del pecado. Cuando nosotros lo miramos, el apóstol Pablo lo define como las obras de la carne. Estas obras de la carne van a estar en ellos aún cuando vuelvan del exilio. El apóstol Pablo en Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, estos ay se mantienen, este canto de muerte, este canto en el cual está dictando la sentencia de muerte, permanece todavía en los que practican en estas cosas. Este canto fúnebre de Isaías nos tiene que hacer reflexionar en nuestra vida, de cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos viviendo conforme la ley de Dios, conforme su palabra? ¿O estamos viviendo conforme la carne, como lo estaba haciendo Judá? ¿De qué forma estamos viviendo? Y tenemos que ver si ese lamento fúnebre está en nosotros. Todo el que no está en Cristo está en muerte. Y es la enseñanza del Nuevo Testamento. Todo el que no está en Cristo está bajo este canto fúnebre. Ahora nosotros podemos ver cómo Jesús prosiguió esta mano extendida que Dios dijo en Isaías 25:6. ¿Por qué? Porque en Mateo 23, no lo voy a leer todo, pero en Mateo 23 vemos cómo Jesús se para y pronuncia otra vez, ahora en el Nuevo Testamento, ahora con una autoridad mayor que Isaías, porque él no está diciendo Dios dijo, le está diciendo yo digo. Jesús dice, yo digo, ya no es Isaías, dice Jehová, yo digo, ay de ustedes, porque se aprovechan de las viudas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros blanqueados.
Ay de ustedes porque hacen oraciones y oraciones y no dicen nada. Ay, y le empieza a decir a los fariseos y los escribas, otra vez, el canto de muerte a ustedes prosigue. El juicio que recibió Judá no fue un juicio de expiación. Ustedes mantienen el canto de muerte encima de ustedes. En Mateo 11:20, bueno, al final de Mateo 23, vemos la misma expresión, pero ahora dada por Jesús, en el sentido de que les está diciendo que están muertos, pero Jesús está mostrando su dolor. Al final del capítulo 23 dice: Jerusalén, 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 cómo quise yo, como la gallina trae a sus polluelos, traerlos a ustedes. A pesar que le está diciendo, ustedes están muertos por sus pecados, yo los amo. Yo los he amado todo este tiempo y los he querido traer, y no se ha podido hasta ahora que Cristo va a ser el último ay. En Mateo 11:20, Mateo 11:20, 2, ahí vemos la historia de cuando rechazan los milagros de Jesús. Y Jesús proclama otro ay de ustedes que no reconocen mis milagros. Y los compara con otras ciudades que sí lo hicieron. En Mateo 26:24 miramos a Jesús como otra vez dice: ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Y esto lo podemos comparar, ay de usted, y aquí está hablando con Judas o de Judas. Pero ay de todos aquellos que rechazan al Hijo del Hombre, porque estarán muertos. Cuando uno proclama a Jesucristo como el único Salvador y las personas lo rechazan, este ay cae sobre ellos. Están muertos por rechazar a Jesucristo. Este canto fúnebre cae sobre estas personas. Ahora Jesús lo está diciendo con esta autoridad que es mayor, porque ahora Él está siendo el mismo Verbo encarnado, Dios encarnado, pronunciando este lamento fúnebre, tanto a los fariseos, tanto como a los que no le reconocieron y tanto como a los que lo rechazan. Él dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mateo 23:13. Así los describe. Cristo no solo pronunció el ay por los suyos, sino que dio su vida por esta sentencia de muerte. Recordemos lo que vimos al principio. El ay no lo expresa el que está muerto. El ay lo expresa el que está vivo. Jesús, que era o es el que estaba vivo, que es el que iba a ser, que ahora va a ser la vid, es Jesús el que está pronunciando el ay. Y es Jesús el único que tiene autoridad de decir: ustedes están muertos. Ya vamos terminando por el tiempo, hermanos. Cuando nosotros leemos Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra maldición es catara. Esta palabra maldición de alguna forma es equivalente al hoy del hebreo. Equivale a la misma fuerza del hoy del hebreo. Así que Gálatas nos dice que Él nos redimió a través de la sentencia de muerte. Él fue el objeto del ay de Dios ahora. El ay por la codicia cayó sobre Jesús. El ay por el hedonismo cayó sobre Jesús. El ay sobre el cinismo cayó sobre Jesús. El ay por toda nuestra injusticia cayó sobre Jesús. Es Jesús ahora el objeto del ay, porque Él fue el que fue hecho maldición por nosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos la oportunidad de venir a Él, Él carga con nuestros pecados, con todos estos pecados del cual habló Isaías y se lamentó Isaías. Ahora hay una posibilidad, como Isaías 1:23, está la posibilidad de la redención del pecado. Ahora la mano que estaba extendida sobre el pueblo puede cesar a través de Jesucristo. Y para todo aquel que no acepta a Jesucristo, la mano de Dios seguirá extendida.
porque es Cristo ahora el objeto del ay. Dios volvió a labrar la tierra. Proveyó todo nuevamente, pero esta vez es Cristo el que es la viña o es la vid, que dará el fruto perfecto, el fruto limpio que el hombre o que Dios quería desde un inicio que diera el pueblo. En Juan 15, el 1 al 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es la misma analogía que miramos en Isaías. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora Dios va a volver a labrar, Jesús va a ser la vid es el tallo, y los que vengan a Él serán los pámpanos, los que nazcan de ese tallo y den buen fruto. Cristo siguió diciendo en Juan 15, 6, 7: el que en mí no pertenece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queráis y lo será hecho. En esta ocasión ya Dios no va a abrir la puerta para que entren y destruyan la vid, porque la vid dio el fruto que tenía que dar, un fruto de justicia y un fruto santo. Ahora Dios agarrará a los que están haciendo nada adentro y los tirará afuera. Ahora el que no lleve buen fruto, que esté en la vid, lo tirará afuera. Y este es el que será quemado. La vid seguirá dando el fruto que tiene que dar. Como conclusión, para el incrédulo, para el que quizás haya podido reflexionar sobre estos ay y se haya visto reflejado como víctima, o como culpable de esta sentencia de muerte, como merecedor de esta sentencia de muerte. No te equivoques, rechazar, como vimos antes, la palabra de Dios, como lo hizo Judá, no es un asunto de opinión, ni de preferencia. No es algo que podamos decir si quiero o no quiero. No es algo que decir si tengo tiempo o no tengo tiempo. No es algo de decir si conozco o no conozco. Esto, rechazar la palabra de Dios y rechazar a Cristo como sustancia perfecta de Dios, como el fruto del cual Dios puso en esta vid, esto es firmar tu propia sentencia de muerte, y que el canto fúnebre de tu funeral eterno esté siendo entonado desde ya. Venir a Cristo es la única opinión para que el ay de Dios no esté sobre ti. Es la única forma de que esta sentencia de muerte no esté sobre ti. Y para el creyente, esto nos tiene que humillar sinceramente. Nuestra salvación no se debe a lo que sea, si somos menos merecedores de este juicio. Somos merecedores de juicio. Si no fuese porque Cristo vino y cargó sobre toda esta sentencia de muerte en la cruz. Fue Él el que cargó con nuestra sentencia y fue Él el que nos hizo libres. Ahora tenemos la libertad de poder examinar nuestras vidas, como dice Pablo, constantemente, para poder hacer morir las obras de la carne que quieran nacer en nuestros corazones, para poder hacer morir las obras de la carne que quieran interrumpir el buen fruto de Dios, ponerlas en Cristo para que sean echadas al fuego y nosotros poder vivir en santidad con Él. Así que, hermanos, espero que esta mañana Dios nos haya hecho reflexionar sobre su palabra en este sentido. Oremos.